Estaba frente al juzgado, aferrando la carpeta de cuero gastada que contenía cada prueba, cada nota, cada argumento, escrito a mano con esfuerzo. El sol brillaba con fuerza, reflejándose en el pavimento como si quisiera quemarme vivo. Sentía mis manos temblar, no solo por los nervios, sino por esa ira contenida que había ido creciendo durante meses. Había pasado incontables noches practicando mis declaraciones, leyendo libros de derecho que apenas entendí, y ahora estaba aquí, a punto de enfrentarme al juez y a una sala llena de rostros escépticos. «Respira», me susurré, casi sin sonido. «Puedes hacerlo». Ajusté los papeles en mi carpeta y crucé las pesadas puertas de madera, cuyo chirrido resonó en el pasillo vacío. Se sentía como un preludio, una advertencia de que todo lo que venía pondría a prueba cada fibra de mi ser. Mis ojos recorrieron la sala al entrar, madera pulida, luces fluorescentes frías, el tenue olor a alfombra vieja y libros de derecho encuadernados en cuero, y entonces lo vi. Mi esposo, sentado allí, con un traje impecable que parecía sacado de una portada de revista. Su sonrisa burlona, casual, despreocupada, atravesó la tensión de la sala como un cuchillo. Mi estómago se hundió. Sabía exactamente lo que esto significaba, exactamente lo vulnerable que me sentiría representándome a mí misma. Pensó que sería divertido. Tragué saliva, obligándome a mantener la mandíbula firme. «No soy un chiste», murmuré, más para mí que para nadie. El juez llamó al orden, y los primeros momentos se sintieron como caminar bajo el agua. Mi voz sonaba pequeña, frágil, cuando empecé. «Su señoría, me represento a mí misma hoy porque…». Me detuve, mis manos temblaban, la carpeta amenazaba con caer. Sentí todas las miradas sobre mí. Sus ojos, esa mirada arrogante que decía: «Veamos si realmente puedes hacer esto». Y entonces empecé. No sé si fue la adrenalina o la pura determinación, pero mis palabras comenzaron a fluir. Cada punto que había preparado, cada ejemplo, cada argumento lógico salió más claro de lo que esperaba. Mi voz, temblorosa al principio, encontró su ritmo. Citaba hechos, mencionaba fechas, citaba correos electrónicos, cosas. Él pensaba que no entendería, cosas que esperaba que me avergonzaran. Él se recostó en su silla, todavía con esa sonrisa, pero pude ver el sutil apretarse de su mandíbula, la leve estrechez en sus ojos. La confianza que parecía inquebrantable empezaba a resquebrajarse. «¿De verdad vas a hacer esto?», susurró para sí mismo, probablemente pensando que no lo escucharía. Pero lo hice, y eso me dio fuerza. La sala del tribunal se volvió un borrón. Mi carpeta, la expresión severa del juez, los murmullos de la galería. Ya no era la esposa nerviosa que él subestimaba, era una fuerza de pie por mí misma. Y cada palabra que pronunciaba debilitaba la fachada que él había construido a su alrededor. «Objeción». Su voz cortó el aire, aguda y acusatoria. Me congelé por un instante, con el corazón golpeando, antes de recordar los contraargumentos que había memorizado. No flaqueé. «Sí, su señoría. Si me permite», dije, firmando mi voz. «Si me permite responder». Comencé mi refutación, citando precedentes, destacando inconsistencia en sus reclamos, conectando puntos que él esperaba que nadie notara. Por primera vez, la sala se quedó en silencio, no la tensión de anticipación, sino el tipo de silencio que viene de presenciar algo inesperado, algo poderoso. Sentí un subidón extraño, mezcla de miedo y euforia. Al darme cuenta, lo estaba logrando. Me mantenía firme. Él se movió en su asiento, su sonrisa desvaneciéndose por completo, reemplazada por un destello de duda. No esperaba esto, nadie lo esperaba. La dinámica de poder había cambiado, sutil pero innegable, y eso lo aterraba. Durante un breve receso, mientras todos salían, me quedé en mi asiento, las palmas pegadas a la carpeta, todavía temblando por la adrenalina. Él se acercó, inclinándose ligeramente, su voz baja, casi cautelosa. «No creías que podrías hacer eso, ¿verdad?», dijo. No tanto una pregunta como un desafío envuelto en incredulidad. «Sabía que podía», dije en voz baja, casi para mí misma, pero lo suficiente para que me escuchara. Mis palabras flotaron en el aire, innegables. No respondió de inmediato. Me estudió,
con la expresión inexpresiva, el más mínimo tic en su boca. Sugería algo, tal vez miedo, tal vez irritación, tal vez la aceptación de que se había equivocado. Se había reído al verme prepararme para esto, seguro de que fallaría, seguro de que el mundo me vería incapaz. Pero ahora, la risa había muerto, reemplazada por algo más pesado, más peligroso. Cuando terminó el receso, recogí mis papeles y me puse de pie. La galería se llenaba lentamente, los susurros rozando las paredes de madera como hojas movidas por la tormenta. Caminé junto a él, nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi el cambio. Su postura, antes tan confiada, ahora mostraba tensión. La sonrisa que me había burlado se había ido, y en su lugar había una mirada calculadora, afilada. Las puertas del tribunal se cerraron detrás de mí con un golpe pesado. Ya no había vuelta atrás. El juego había cambiado, y yo estaba lista para lo que viniera. Sentí en mis huesos me había subestimado, y lo lamentaría. El siguiente tramo del juicio nos llevaría al límite, poniendo a prueba no solo mi conocimiento o resolución, sino cada onza de valor que me quedaba. No flaquearía, no más. Ya estaba cansada de ser invisible, y por primera vez en meses sentí algo que no me permitía sentir desde hacía mucho, un destello de triunfo. Pero bajo ese destello, una sombra de miedo persistía, miedo a lo que él podría hacer después, miedo a la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse para los dos. Enderecé la espalda, levanté la cabeza y susurré otra vez, apenas audible: vamos a terminar con esto. Mientras caminaba hacia el centro del tribunal, carpeta en mano, capté la más mínima mirada de él, un destello de preocupación, la chispa de la comprensión de que se había reído demasiado pronto, y en ese instante supe su sonrisa no volvería. Cuando el juez indicó que retomáramos la audiencia, sentí que la sala se volvía más opresiva. Cada mirada, cada susurro del público se mezclaba con el golpeteo constante de mi corazón. Mi esposo estaba sentado al frente, su postura rígida, los labios apretados, la máscara de confianza completamente rota. No estaba seguro de qué esperar de mí, y eso me dio ventaja. Continúe, dijo el juez con su tono firme pero justo. Respiré hondo y abrí la carpeta, revisando mis notas rápidamente. Sabía que no podía permitirme titubear. Mi primera intervención había sido sólida, pero lo más difícil venía ahora: enfrentar sus acusaciones directas, su intento de minar mi credibilidad frente al tribunal. Él se había preparado para que fallara, para que me viera como incompetente. Pero yo no era la misma mujer de meses atrás. Su señoría, empecé con voz clara y medida. Quiero abordar las alegaciones recientes. He documentado cada interacción, cada comunicación, y creo que los hechos hablan por sí mismos. Su expresión se endureció, y por un momento me miró como si quisiera intimidarme. Pero yo no retrocedí. Cada palabra que pronunciaba estaba respaldada por evidencia concreta: correos electrónicos, recibos, mensajes de texto, todo lo que él esperaba que ignorara, todo lo que pensó que no podría presentar, ahora estaba frente al tribunal. «Objection», exclamó, cortando la sala con su voz grave. «Eso no es relevante». «Su señoría sí lo es», respondí firme. «Cada detalle que presento es parte integral del caso. Mi objetivo no es solo argumentar, sino demostrar con hechos la veracidad de mi posición». La tensión en la sala era palpable. Podía sentir cómo la mirada de los asistentes cambiaba, algunos curiosos, otros incrédulos, pero todos cautivados. Mi esposo tragó saliva. Un gesto imperceptible para cualquiera menos para mí. El hombre que se había reído al verme prepararme para esto, que pensó que mi nerviosismo me hundiría, estaba empezando a perder el control. Durante los siguientes minutos, cada intercambio era un duelo silencioso de voluntades. Él lanzaba objeciones. Yo respondía con calma, citando precedentes legales y mostrando documentos que desmentían cada acusación. Mi voz se volvió más firme a medida que avanzaba. No era solo el conocimiento lo que me daba fuerza. Era la certeza de que, por primera vez, nadie podía subestimarme. En un momento, él se levantó, caminó unos pasos hacia mí y me dijo, con un tono cargado de incredulidad: «Esto no puede estar pasando. ¿Cómo sabes todo esto?» «Porque no subestimé la situación», respondí, mirándolo directo a los ojos. «Tú lo hiciste.
Me creíste incapaz, y eso fue tu error. El juez me miró, evaluando mi postura y mis argumentos. Noté un leve asentimiento de aprobación. Un reconocimiento de que estaba presentando mi caso con claridad y determinación. Por un instante me sentí poderosa, casi invencible. Pero justo cuando pensaba que estaba ganando terreno, él sacó un documento de su carpeta y lo dejó sobre el estrado, mirándome con una mezcla de desafío y furia contenida. Esto demuestra que estás equivocada, dijo. Su voz firme, pero con un matiz de desesperación. Lo miré detenidamente. Era una carta. Sí, pero contenía lagunas y contradicciones que yo había anticipado. Cada detalle que él creía que me haría tropezar, yo lo había analizado, preparado y preparado de nuevo. No titubeé. Su señoría, dije, esta carta es incompleta. Permítame explicar los puntos que faltan y cómo afectan la interpretación de los hechos. Mientras hablaba, mi esposo retrocedió un paso, su confianza disminuyendo con cada palabra que salía de mi boca. La sala estaba en silencio. Incluso los asistentes parecían contener el aliento. Yo no estaba solo defendiendo mi posición. Estaba rompiendo su estrategia, demostrando que no podía manipularme ni engañarme. Cuando terminé de exponer mi argumento sentí una oleada de alivio y triunfo mezclada con miedo. Alivio porque había logrado mantenerme firme. Triunfo porque lo había desarmado delante de todos. Miedo porque sabía que él no aceptaría la derrota con facilidad. Mi intuición no me fallaba. Vendría un contraataque más fuerte y más personal, y no tardó en llegar. ¿Crees que puedes vencerme así, delante de todos?, dijo, con la voz cargada de ira. ¿De verdad piensas que puedes humillarme? No se trata de humillarte, respondí, respirando profundo para mantener la calma. Se trata de exponer la verdad, algo que tú olvidaste hace mucho tiempo. Sus ojos se estrecharon y por un segundo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo ira. Había miedo allí. Un miedo que él nunca había mostrado antes. Era la sensación de perder el control sobre algo que siempre había creído suyo, su poder, su influencia, su dominio. Los minutos siguientes fueron un intercambio feroz. Objeciones, respuestas, documentos, testigos. Cada palabra mía lo obligaba a reaccionar, a adaptarse, a improvisar. Yo, por otro lado, me mantenía firme, con cada frase cuidadosamente preparada, cada gesto calculado, cada mirada medida. En un momento, mientras presentaba una serie de correos electrónicos que demostraban claramente su intento de manipular la situación, noté que su respiración se había acelerado. Su control estaba disminuyendo, y por primera vez sentí un extraño placer. Él estaba enfrentando la consecuencia de subestimarme. El juez pidió un receso. Y mientras todos salían de la sala, mi esposo se quedó a mi lado. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de respeto forzado y frustración. Nunca pensé que... comenzó, pero no terminó la frase. Nunca me subestimes, respondí, apenas audible, con la firmeza que ya me caracterizaba. Porque cuando lo haces, pierdes. Y mientras me dirigía a la puerta, escuché un murmullo. Ella está ganando. La frase resonó en mi cabeza, y por un momento me permitió sonreír, no por arrogancia, sino por la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que por primera vez nadie podía silenciarme ni disminuir mi valor. Pero bajo esa satisfacción, una sensación de tensión permanecía. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Él no se rendiría fácilmente. Y lo que se aproximaba sería un enfrentamiento directo, personal y emocional. Al regresar al juzgado tras el receso, sentí la mezcla de miedo y determinación que había aprendido a manejar. Esta batalla no solo era legal, era un enfrentamiento de voluntades. Y yo estaba lista para mantenerme firme, para no retroceder, para demostrar que la verdad y la preparación valen más que cualquier sonrisa burlona. Y mientras tomaba mi lugar frente al tribunal, no podía evitar pensar. Su sonrisa no solo había desaparecido, estaba a punto de desmoronarse por completo. Cuando el juez anunció que se retomaría la audiencia, el aire en la sala parecía más pesado que nunca. El murmullo de los asistentes se apagó, y solo se escuchaba el eco de pasos y papeles moviéndose. Mi esposo estaba frente a mí, los hombros rígidos, los dedos entrelazados sobre la mesa, tratando de aparentar control, pero yo veía cada pequeño gesto de su nerviosismo. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una tensión que podía cortar con un cuchillo. Vamos a continuar,
dijo el juez, con su voz firme y autoritaria. Respiré hondo. Apreté los dientes y me preparé para lo que sería el momento más crítico del juicio. Enfrentar los intentos más directos y personales de mi esposo por desacreditarme. Sabía que no se trataba solo de argumentos legales, esta era una guerra emocional. Todo lo que había construido para subestimarme estaba a punto de desmoronarse, y él lo sabía. Su señoría. Comencé, con voz firme, quiero presentar evidencia adicional que demuestra la intención detrás de las acciones de la contraparte. Mi esposo me miró y por un instante sentí un escalofrío. No había sarcasmo ni burla en sus ojos, solo una chispa de miedo y sorpresa. Sabía que estaba en desventaja. Y cada segundo que pasaba, yo me hacía más fuerte, más segura, más imparable. Mientras exponía la evidencia, describiendo correos electrónicos, mensajes de texto y documentos que mostraban sus intentos de manipulación, sentí que la sala se volvía más silenciosa. Cada palabra mía parecía resonar en las paredes de madera, en los ojos del público, en la mirada cada vez más tensa de mi esposo. Esto demuestra claramente que hubo intención de influir en la situación de manera injusta, dije, sosteniendo la mirada del juez. No se trata solo de hechos aislados. Se trata de un patrón de conducta que no puede ignorarse. Él se movió inquieto, sus labios apretados, la mandíbula tensa. Por un segundo pensé que intentaría interrumpirme, pero se contuvo. Podía sentir que estaba calculando cada movimiento, buscando cualquier forma de recuperar el control, cualquier estrategia que pudiera salvar su imagen ante el tribunal. Pero yo estaba preparada para todo. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste obtener esto?, dijo finalmente, su voz baja, cargada de incredulidad y frustración. Porque no subestimé la situación, respondí, con una calma que contrastaba con la tormenta que veía en sus ojos. Tú lo hiciste. Pensaste que no sería capaz de defenderme. Ese fue tu error. El juez asintió ligeramente. Un gesto que me dio un impulso de confianza. Era un reconocimiento silencioso de que mis argumentos tenían peso, de que estaba jugando en igualdad de condiciones, a pesar de no tener un abogado a mi lado. A medida que la audiencia continuaba, los intercambios se volvieron más intensos. Él presentaba nuevas objeciones, intentando desacreditar mis documentos, mis testigos, incluso mi capacidad para representarme. Cada intento que hacía, yo lo contrarrestaba con hechos, lógica y firmeza. La sala estaba cargada de una tensión que rozaba lo palpable. Podía sentir cómo todos los presentes contenían la respiración, atentos a cada palabra. «Objection, Your Honor», exclamó en un momento, levantando un dedo acusatorio. «Esto no es relevante para el caso». «Su señoría, sí lo es», respondí, firme. «Cada detalle que presento es crucial para entender la intención y la conducta de la contraparte. Ignorarlo sería injusto y perjudicaría la verdad». El juez escuchó atentamente y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba realmente siendo tomada en serio, no como la esposa nerviosa o la mujer que todos subestimaban, sino como una persona capaz de presentar su caso con claridad y determinación. Pero la tensión no terminó allí. Sabía que lo más difícil estaba por venir, el ataque directo a mi carácter, el intento de minar mi fuerza emocional frente al tribunal. Él me había conocido demasiado bien, conocía mis debilidades, mis inseguridades, y no dudaría en usarlas. ¿Realmente crees que puedes enfrentarte a mí así, delante de todos?, dijo finalmente, con la voz temblorosa de rabia contenida. «Esto es personal». «No se trata de humillarte», respondí manteniendo la calma. «Se trata de exponer la verdad, algo que tú olvidaste hace tiempo». Por un instante, sus ojos se suavizaron, pero no por arrepentimiento ni por comprensión, sino por miedo. La seguridad que había tenido durante años se estaba desmoronando, y podía verlo cada tic, en cada respiración acelerada, en el sudor imperceptible en su frente. La audiencia continuó con un ritmo casi cinematográfico, palabras afiladas, miradas desafiantes, documentos pasando de mano en mano, evidencias que revelaban verdades que él esperaba mantener ocultas. Yo no flaqueaba, no cedía. Cada frase, cada argumento, era un golpe calculado, medido, directo a su estrategia y a su ego. En un momento,
mientras presentaba un conjunto de correos electrónicos que demostraban claramente sus intentos de manipulación y control. Vi cómo su rostro cambiaba. La ira se mezclaba con frustración, y un atisbo de temor comenzaba a asomar. La sonrisa que había tenido al inicio del juicio había desaparecido completamente. La arrogancia había sido reemplazada por un hombre que empezaba a darse cuenta de que no podía controlar la situación. Y yo me sentí imparable. No solo estaba defendiendo mi posición, sino que estaba revelando algo más profundo, la verdad, sobre cómo él había tratado de dominarme, manipularme y subestimarme durante tanto tiempo. El juez pidió un breve receso, y mientras todos salían, yo me quedé en mi lugar, respirando hondo, con la adrenalina todavía recorriendo mis venas. Mi esposo se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de respeto, miedo y frustración. «Nunca pensé que podrías», dijo, interrumpido por su propia incredulidad. «Nunca me subestimes», dije, con voz firme y segura, «porque cuando lo haces, pierdes». Y mientras me dirigía a la puerta del juzgado, escuché un murmullo que recorría la sala. «Ella está ganando». Esa frase me hizo sonreír, no por arrogancia, sino por la certeza de que por primera estaba siendo reconocida por mi fuerza, mi preparación y mi determinación. Pero sabía que lo más difícil aún no había terminado. Lo que vendría sería un enfrentamiento final, donde todo lo personal y lo legal se entrelazarían, y donde tendría que enfrentarlo cara a cara, sin titubear. Mientras regresaba a la sala tras el receso, sentí la mezcla de miedo, tensión y determinación que me había acompañado desde el inicio del juicio. Esta batalla no era solo sobre leyes o documentos, era sobre voluntad, carácter y verdad. Y yo estaba lista para todo. El tribunal estaba silencioso cuando retomamos la audiencia después del receso. Cada respiración parecía resonar en las paredes de madera, cada movimiento de los asistentes parecía amplificado. Mi esposo estaba sentado frente a mí, rígido, con los ojos fijos en la carpeta que yo sostenía. Ya no había rastro de la sonrisa burlona de los primeros días, lo que quedaba era tensión pura, miedo, incredulidad, una sensación de pérdida de control que podía percibirse en cada línea de su rostro. «Vamos a continuar», dijo el juez, con voz firme. «Proceda, por favor». Abrí mi carpeta y revisé una vez más los documentos que presentaría en esta última fase del juicio. Sabía que este sería el momento decisivo, la prueba final de todo lo que había trabajado. Cada palabra contaría, cada gesto, cada mirada. No había margen de error. «Su señoría», empecé. «Me gustaría presentar evidencia definitiva que demuestra la intención y la conducta de la contraparte de manera irrefutable». Él me miró, sus ojos tratando de adivinar lo que vendría, pero ya no tenía trucos. No tenía estrategia que yo no hubiera anticipado. Su arrogancia se había convertido en vulnerabilidad, y yo sentí una determinación ardiente recorrerme. Mientras desplegaba los documentos, explicando cada detalle, cada comunicación, cada inconsistencia que él había intentado ocultar, noté cómo su semblante cambiaba con cada frase. El miedo y la incredulidad se mezclaban en su mirada, y la tensión en sus hombros era evidente. Cada evidencia que presentaba era un golpe directo a la fachada de control que él había mantenido durante años. «Su señoría, estos documentos demuestran un patrón de conducta que no puede ignorarse», dije, con voz clara y firme. «No se trata de un error aislado, sino de un comportamiento sistemático que afecte directamente la veracidad de sus alegaciones». Mi esposo intentó interrumpirme, pero esta vez no había espacio para dudas ni distracciones. Cada objeción que levantaba era rápidamente contrarrestada con hechos, con lógica, con evidencia tangible que dejaba al tribunal sin lugar a cuestionar mi posición. Por primera vez, me sentí verdaderamente en control. No solo estaba defendiendo mi caso, estaba reclamando mi dignidad, mi voz, mi poder. Y mientras hablaba, el público en la sala empezaba a notar el cambio. Ya no era la esposa nerviosa o la mujer subestimada, era una adversaria formidable, imparable y segura de sí misma. Él se levantó, con los puños ligeramente apretados, y me miró directamente a los ojos. «Nunca pensé que podrías». Su voz temblaba, interrumpida por la incredulidad. «Esto no puede estar pasando». «Nunca me subestime», respondí, con una calma que contrastaba con su frustración. «Porque cuando lo haces, pierdes». En ese momento, sentí una mezcla de alivio, triunfo y tensión contenida. Alivio,
por haber mantenido la compostura. Triunfo, por haberlo desarmado públicamente. Y tensión, porque sabía que este momento también traía consigo la confrontación emocional más cruda. El juez tomó un respiro, evaluando cada pieza de evidencia, cada argumento, y finalmente habló. Después de revisar toda la evidencia y los argumentos presentados, queda claro que la representación y los puntos de la demandante son válidos, y están bien fundamentados. Un silencio pesado llenó la sala, seguido de un leve murmullo de aprobación entre los asistentes. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer que habíamos llegado hasta aquí. Mi esposo permanecía sentado, sus ojos fijos en la carpeta que había sostenido, tan firme durante meses, ahora sin fuerzas para defender su posición. ¿Entiendes ahora?, susurré, apenas audible para él, mientras sostenía la mirada. No soy incapaz. Nunca lo fui. No hubo respuesta, solo un gesto sutil. Una mezcla de resignación y reconocimiento de su derrota. Su sonrisa, esa que me había ridiculizado desde el principio, había desaparecido para siempre. El juez continuó. Se reconoce la validez de los argumentos presentados, y se falla a favor de la demandante en los puntos clave del caso. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Una mezcla de alivio y triunfo que casi me hizo temblar. La lucha había sido intensa, emocional, agotadora, pero cada momento valió la pena. Cada desvelo, cada preparación, cada lágrima y cada miedo. Todo había culminado en este instante de justicia y reconocimiento. Mi esposo permaneció sentado, en silencio, y por primera vez comprendí que la risa que había tenido al verme representándome era una máscara de arrogancia que había subestimado por completo mi fuerza. Ahora, su expresión era un reflejo de derrota y quizás de respeto silencioso. Salí del tribunal con la carpeta en la mano, sintiendo la mezcla de emoción y agotamiento recorrer todo mi cuerpo. Afuera, el sol parecía más brillante, más cálido, y la ciudad que me rodeaba parecía reconocer de alguna manera mi victoria. No era solo una victoria legal, sino una victoria personal. Había reclamado mi voz, mi valor y mi dignidad frente al mundo y sobre todo frente a él. Mientras caminaba hacia el coche, respirando profundo, supe que nada volvería a ser igual. Su sonrisa nunca regresaría. Y yo había demostrado, tanto para mí misma como para quienes me rodeaban, que la determinación, la preparación y la verdad siempre encuentran su camino. Y mientras me alejaba, con la carpeta firme en mi mano y la sensación de triunfo llenándome, supe que aquel día no solo había ganado un caso, había ganado mi libertad emocional, mi autoestima y mi poder frente a alguien que había creído poder controlarme. El juicio había terminado, pero la lección permanecía. Nunca, bajo ninguna circunstancia, subestimes a alguien decidido a defenderse y a reclamar lo que es suyo.